El jueves 18 de octubre en Culiacán, Sinaloa, hubo un intento por detener a un joven de menos de 30 años llamado Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Se ha convertido hasta ahora es ubicado como el capítulo más negro en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el tema de inseguridad. El gobierno prácticamente claudicando frente a su tarea de combatir al crimen organizado. Hay una cantidad impresionante de análisis, de debates, de programas, de espacios en redes, en la prensa, en la radio, en la televisión, aquí hay uno, en donde se ha discutido y se ha debatido exactamente si hizo lo correcto o no el gobierno federal en dejar libre a este muchacho después de la amenaza de acabar con la mayor cantidad posible de ciudadanos sinaloenses, habitantes de Culiacán, si este muchacho no era puesto en libertad. Después de que ese grupo policíaco, era superado casi 3-1, según algunas versiones, por los grupos armados, superado en número y armamento. Este asunto todavía no se termina de procesar, este tema todavía no se termina de entender. Vale la pena que lo veamos con la mente fría, porque no es cualquier cosa lo que sucedió allá. Entre muchas otras cosas que sucedieron o se decidieron en ese momento, si ustedes lo recuerdan, fue que en las autoridades de Sonora, el gobierno del estado decidió enviar un grupo de policías a montar una especie de blindaje en la frontera entre Sonora y Sinaloa, porque si usted siguió este tema de cerca, seguramente le pasó por ahí por su WhatsApp algún audio que decía que también en Sonora iba a haber problemas si no se le dejaba libre a este muchacho. Bueno, el asunto todavía da para más, pero bueno, vamos a recoger algunas opiniones en esta ocasión en pros y contras sobre ese tema. ¿Y qué podemos hacer o qué se está haciendo desde lo local? Ese es un asunto federal, obviamente, ¿no? El tema de combate al crimen organizado, pero ¿qué se puede hacer desde lo local para evitar que situaciones lejanamente parecidas a esa se puedan repetir en cualquier punto del territorio mexicano, desde luego incluido el estado de Sonora? Yo soy Sergio Valle, le doy la bienvenida a esta mesa de pros y contras, le invito para que nos acompañe. Le recuerdo que este espacio se transmite todos los lunes a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora, y le presento también en retransmisión este mismo espacio los sábados a las 9 de la mañana por la red estatal de Televisa Sonora. Le voy a explicar rapidito. La señal de Televisa Sonora es el 12.1, señal abierta, y 112 de cable, desde Hermosillo hasta los valles del Mayo y del Yaqui. Los sábados en la red estatal son canales distintos, ¿sí? Son los canales nacionales en donde se transmite este programa. Los canales nacionales con presencia aquí como Canal 5, por ejemplo, 9, donde se retransmite también este espacio. Le doy la bienvenida a la diputada María Dolores del Río, que es integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado de Sonora. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Marco Paz Pelat es asesor del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Les agradezco mucho a los dos. Espero también, según el plan que tengo aquí, poderme comunicar vía telefónica con Manuel Emilio Hoyos más adelante, segundo o tercer bloque, depende de la disponibilidad de él, porque él anda en sus ocupaciones, el director del Observatorio Ciudadano por la Seguridad. Así que vamos a empezar. Es un tema complejo, es un tema no acabado, creo yo, esto que está sucediendo. Es decir, vamos a empezar a discutir a partir de lo que sucedió en Culiacán, pero bueno, ahí hacia abajo vienen un montón de cosas. Claro. ¿Usted cómo vio o cómo ve el ambiente, diputada, después de esto? Primero, creo que el tema no hay vuelta de hoja, es un tema preocupante, es un tema que puso en evidencia algunas cosas que los ciudadanos en general comentan, así como que el crimen organizado, la delincuencia organizada, está mejor organizada que las instituciones de seguridad pública, ¿no? Y yo dividiría para este análisis
en dos cosas. Primero, el final de la situación, o sea, la decisión final de decir, suéltenlo a este joven que detuvieron por la seguridad del resto de los ciudadanos que viven en Culiacán. Ese es el final, que me parece que mucho de la narrativa del gobierno federal se quiere centrar exclusivamente en eso, en decir se tomó la mejor decisión porque estábamos ante una situación muy delicada y protegimos a los ciudadanos. Y el otro momento, que es el momento, al final de cuentas, el más importante, que es el inicio, un operativo, a decir de las mismas autoridades de seguridad pública, fallido, con mucha improvisación. A mí me parece que la historia que nos han contado no es exactamente como la cuentan, ¿no? Y me queda esa sensación de que efectivamente entre un escenario malo, un escenario negativo en el que estaba ya el presidente, al final, bueno, dijo pues de malo a peor, malo, ¿verdad? Pero lo que estuvo mal desde el inicio es esa la estrategia de seguridad. Y yo traigo aquí un montón de notas porque entonces te preguntas qué pasó con la Guardia Nacional, que es donde se ha puesto toda la atención de la estrategia de este gobierno federal. ¿Qué sucedió con la Policía Federal que desapareció y que fue el sustento de la política de seguridad de la administración anterior? ¿Qué pasa en Sonora con la Guardia Nacional, que hoy los gobiernos locales, sobre todo los gobiernos municipales, están basando su estrategia en lo que se decida desde la federación? Entonces empiezan a surgir un montón de interrogantes, pero yo sí creo que lo que se vivió en Culiacán en días pasados es un tema en el que todos debemos estar atentos a nivel nacional y estar muy atentos aquí en Sonora. Bueno, entre muchas cosas que se dicen, entre muchas cosas que hemos escuchado y análisis que hemos escuchado es del ejército, del papel que está jugando el ejército, de las críticas tan fuertes que ha habido contra el gobierno en este tema y esa especie de defensa de algún sector del ejército mexicano que sale a decir, oye, nosotros cumplimos, nosotros hicimos lo que nos dijeron, al final de cuentas, ¿no? Es decir, hay como muchos sentimientos encontrados en redes sociales. Hay una cuenta, por ejemplo, de Twitter, no sé si la han visto, Marco, una cuenta de Twitter que se dedica a argumentar mucho en favor del ejército mexicano, por ejemplo. ¿Tú cuál es tu primera impresión de esto que se vivió ahí? Mira, sin lugar a dudas fueron hechos lamentables y muy dolorosos, principalmente porque le pegan a las instituciones de mayor prestigio y de mayor respaldo de parte de los mexicanos, que es nuestra institución, el Ejército Mexicano. La verdad que creo que no está en discusión su valor, su patriotismo, su entrega. Pese a enfrentar condiciones extraordinariamente adversas, dieron la cara y estuvieron al frente de este operativo donde eran ampliamente rebasados. Sin lugar a dudas, creo que tiene mucha razón la diputada al decir que son dos cosas diferentes. Una es el hecho que disparó este operativo, donde hay un reconocimiento de que fue fallido, mal diseñado, sin la comunicación adecuada, que merecería pues muchas explicaciones por parte del gobierno federal. Y otra es la decisión, bajo estas condiciones donde eran rebasados y donde se amenazaba irse contra la población en general. Me parece sensata la decisión, pero no hay que combinar, no hay que, digamos, enredarnos en estas. Son dos cosas totalmente diferentes. Es preocupante, pues, que el ejército esté en esta condición. Yo sí mandaría un mensaje de reconocimiento, de apoyo. Creo que no hay duda del respaldo de los mexicanos a nuestro ejército y un reconocimiento de la labor que están haciendo por este país, aunque no es su función fundamental para la cual han sido creados. Le han entrado con todo y con una honorabilidad y con una entrega que pocos mexicanos tienen. Vamos a ver si le podemos dar un poco de orden cronológico a esto. Decía el presidente en sus intervenciones públicas, bueno, había que defender. Se salvó a la gente, ante la amenaza se salvó a la gente. Dices, Marco, pues fue sensato la decisión. Usted, María Dolores, dice, bueno, de malo a muy malo, pues malo, ¿no? Sí, o sea, al final sí, no hay bueno. Ahí. No, ahí no hay bueno. Ahí no sí. hay bueno. Ajá. Ahora, la población civil se protege, entiendo yo, desde el momento
en que se va a planear un operativo de este tamaño, no en el momento en que está en pleno despliegue el operativo, ¿no? Es decir, cuando alguien o cuando las fuerzas de inteligencia, que particularmente en este caso no sé dónde estuvieron la inteligencia, se empieza a planear detener a una persona de los alcances de este muchacho, desde ahí se empieza a planear también o se considera la protección a la población civil. De aquí muchos operativos son fuera de la ciudad, son de madrugada, en fin, son en lugares o en horas en donde las calles están solas, los comercios están cerrados, las escuelas están cerradas. Particularmente nada de esto sucedió en este operativo. Entonces, el problema viene de origen. La población civil no se protegió desde el momento de la planeación de esto, ¿no? Es un caso totalmente sui generis. No rompe dentro de un operativo manejado con una estrategia mínima de inteligencia, por supuesto. Digamos, hay muchas preguntas que hacerse. Primero, efectivamente, cómo se va a enfrentar a uno de los capos más peligrosos del país, donde está asentado, donde se sabe que tiene todos los recursos que lo protegen. Recordemos que ahí fue capturado también el Chapo, su papá. Segundo, pero fueron los muchos. Sí, digamos, pero es en la misma zona, Sinaloa, donde ellos tienen mayores fortalezas. Número dos, no es posible que se hayan mandado tan pocos efectivos conociendo la cantidad de fuerza que tienen, ¿no? Creo que, digamos, si lo medimos por el saldo de bajas, se ve que el ejército hizo un buen frente, solamente una baja por parte de la Guardia Nacional y 5 sicarios asesinados, entre otros que probablemente no se estén denunciando. Pero también se hizo a las 3 de la tarde prácticamente, donde hay un jueves común y corriente, donde hay mucha operación. Rápidamente escuelas, se salió de control, las balaceras eran en toda la ciudad, una ausencia de información. De hecho, 4 horas después sale el gobierno federal a marcar su primera posición, una posición ambigua, que lejos de tranquilizar creó más dudas. Después el presidente el siguiente día da otra posición y después más tarde el gabinete de seguridad da otra posición distinta. No nos han podido explicar exactamente qué pasó. Tiene toda la razón la diputada, nos deben muchas explicaciones de lo que sucedió. Es lamentable y sí llamaría, ¿sí?, a un reajuste de las capacidades, de la estrategia y de la coordinación. Yo creo que definitivamente que sí. También hay que decirlo, el gobierno del estado también se quedó atónito, no pudo reaccionar, no supo cómo reaccionar. No se vieron policías municipales ni estatales reforzando este operativo, algo que también llama la atención. No sé si por la configuración del propio operativo inicial así se hizo, pero hay muchas preguntas todavía en la mesa que hay que responder, más allá que si no tuvo o no tuvo razón el presidente, que es donde se ha querido llevar o se ha querido centrar la discusión. Creo que eso es muy sensato. La discusión es cómo analizamos lo que sucedió a la luz de los retos y las necesidades del fortalecimiento contra la lucha de la inseguridad que estamos viviendo en este país. Bien, sí. Tengo que ir a un corte. Okay, dejaría una reflexión aquí para ustedes, a reserva de lo que quieran comentar. Ahorita lo comentamos. Hemos tenido en la persona del presidente López Obrador al mejor comunicador en este país. Andrés Manuel López Obrador, lo hemos dicho muchas veces, creo que estamos de acuerdo, yo lo he dicho muchas veces, es el mejor comunicador que hay en este país. Pero creo que ya tiene competencia. Esas comunicaciones vía WhatsApp, esos videos atemorizadores, aterradores, también son una estrategia de comunicación. Voy a un corte y regreso a la mesa de pros y contras.
En la mesa de pros y contras estoy platicando con la diputada María Dolores del Río, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, también con Marco Paz, que es asesor del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado. Empezamos esta mesa, este análisis, a partir de lo que sucedió allá en Culiacán. Evidentemente tenemos que ir aterrizando en el plano de lo local. Es un asunto, insisto, no acabado, pero sí hay que irlo entendiendo. Yo creo que, por lo menos en lo que estamos de acuerdo ahora, es que se protegió a la gente, como sea, pero se protegió. El costo... El costo fueron 8, ¿no? O sea, el número que dan ahorita son 8 personas fallecidas, ¿no? Y hace un momento hablabas tú desde el punto de vista institucional, falleció una persona, se hablan de personas de la delincuencia, pero ¿y civiles? ¿Es 1, es 2? ¿Cuánto es? O sea, realmente ya hubo 8 muertos. Eso no se nos debe de olvidar, no es un operativo con saldo blanco. El saldo no fue blanco. No fue blanco. Y lo que sí evitaron es que fuera una situación peor, ¿no? Eso es lo que evitaron, que hubiera una masacre en Culiacán. El problema es que la pudieron haber evitado desde el inicio, con el operativo. Y yo, la verdad, Sergio, discúlpame que te interrumpa, pero como te ibas a ir a lo local, yo quería seguir en el tema sí, gracias, de lo federal, porque realmente es un tema preocupante, los números, las cifras que estamos viendo en relación al 2018, que aumentó el número de homicidios. En el caso de Sonora aumenta el número de homicidios, aumenta la violencia familiar en Sonora, aumenta el tema de feminicidios a nivel nacional, a nivel estatal, y de pronto dices tú, bueno, ¿qué cambió? ¿Qué es lo que cambió del 2018 al 2019 para que estemos viviendo este tema de inseguridad? Y yo lo digo como lo veo. Lo único que cambió es que tenemos gobiernos municipales nuevos y tenemos un gobierno federal nuevo, y que se está transitando por una estrategia de seguridad distinta, y que hasta este momento no es una estrategia consolidada. Por más creación de la Guardia Nacional, por más que se disuelva la Policía Federal, o sea, la Guardia Nacional no está lista, o no sé. A lo mejor tienes razón, Marco, o sea, a lo mejor la guardia, los elementos, quienes la conforman están listos, los que no están listos es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia para combatir el crimen organizado en este gobierno federal? ¿Cómo vamos a confiar en Sonora, en el gobierno federal? ¿Cómo los alcaldes, fíjate, Sergio, los presidentes municipales de las ciudades más importantes delegaron su facultad al gobierno federal? Lo acaban hace un mes y medio, cuando cambiaron los mandos civiles por mandos militares. Y entonces ahí está el interrogante, y yo sé que de pronto yo veo muchos silencios, mucha gente que le tiene temor a hablar del tema, de decir hasta dónde me comprometo, hasta dónde digo, pero yo creo que es el momento en que en Sonora, o sea, los sonorenses nos tenemos que blindar y tenemos que cerrar filas entre nosotros, ¿no? Marco. Mira, hay que reconocer que para construir capacidades a la altura del reto que estamos enfrentando no es nada fácil, y entiendo que es lo que está haciendo el gobierno federal, encabezado por el secretario Alfonso Durazo. Está en proceso de construcción. De hecho, la Guardia Nacional nos los ha dicho con mucha claridad, todavía tardará 1 o 2 años en consolidarse. Yo creo que sí vale la pena dar el beneficio de la duda en lo que se está construyendo y permitirle que se den resultados. Me parece de las cosas positivas que hay que reconocer que tuvieron el valor de decir que el operativo fue fallido. O sea, no titubearon. Finalmente al principio balbucearon, pero al siguiente día lo dijeron con claridad. Fue mal planteado el operativo y tuvo que ser dado de baja debido al riesgo que implicaba. No me ha tocado en la historia reciente de México que se reconociera con esas palabras cuando se cometió un error. Es la primera vez, perdón que te interrumpa, Marco, es la primera vez que tenemos una versión oficial de un hecho de esta naturaleza. Ahora, hay que ponerlo sobre la mesa también. Sí. Hay que reconocerlo. Lo que sí creo es que no se puede quedar solamente en eso. Necesitamos, hoy el presidente anuncia que se va a abrir una investigación a fondo. Esperemos que se haga de una forma imparcial, técnicamente sólida, y que se presente a los mexicanos cuáles son los resultados, que haya lugar para conocer los ciudadanos y que se tomen las medidas para acelerar los pasos al interior de nuestra capacidad institucional
para que no se vuelva a dar un caso como el que vivimos el pasado jueves. A mí me preocupa, escuchando a Marco, me preocupa, sí es cierto, en todo siempre hay que dar el beneficio de la duda, apenas se está estableciendo, se cambió la estrategia, se está diseñando una nueva estrategia, nada más que los conflictos y los problemas están ahí, el aumento de homicidios está ahí y en ese sentido la gente también quiere una respuesta inmediata. Y yo te voy a decir que me preocupa y voy a insistir en eso, que mientras todo el esfuerzo se centra en la Guardia Nacional y se centra en fortalecer este nuevo proyecto y esta nueva estrategia, se está desmantelando a las policías municipales, se está dejando de capacitar a las policías municipales, hay una reducción en el presupuesto en materia de seguridad que viene para las policías municipales y luego, bueno, yo veo un esfuerzo del Estado, el secretario de Seguridad Estatal, David Anaya, estuvo con nosotros en el Congreso, nos explicó, habló de la importancia de crecer la policía estatal y yo creo que de eso deberíamos estar hablando en Sonora, independientemente del papel de la Guardia Nacional, en qué es lo que se tiene que hacer en el Estado y qué se tiene que hacer en los municipios. Esa sería mi preocupación, Sergio, porque sí, pues si le vamos a dar 2 años al proyecto federal de que se consolide, pues en estos 2 años, ¿qué podemos esperar? Esa era mi pregunta, es decir, bueno, ¿y qué hacemos o qué hacer como sociedad y qué hacen los gobiernos locales en tanto se fortalece o se aterriza la conformación de la Guardia Nacional? Sí, no está planteando el secretario que le den 2 años de permiso mientras se experimenta con esto. Se va construyendo las capacidades y eso lo entiendo que se va haciendo paulatinamente y se va adquiriendo, digamos, fuerza suficiente para enfrentar este fenómeno. Yo creo que faltan elementos que habría que acelerar. Por un lado, el secretario también de Seguridad Pública ha dicho que uno de los problemas más graves que tenemos está en las policías municipales, que desafortunadamente entre el 30 y 35% de las policías pues están desafortunadamente penetradas por el crimen y que de alguna forma son inservibles. Pues eso tendríamos que acelerarlo. Es urgente la depuración de los cuerpos municipales de policía. No basta con el cambio de un mando, ni por mejor que sea. Se requiere cambiar a todos los malos elementos y traer a nuevos elementos profesionales que pasen los exámenes de control y confianza, que tengan una carrera policial y que sean estimulados con base a sus resultados. Por otro lado, está clarísimo que necesita mejorarse la coordinación en los 3 niveles de gobierno. Lo acabamos de ver en Sinaloa. Se vio nada más al gobierno federal, no vimos al gobierno estatal, no vimos al gobierno municipal. El gobernador de Sinaloa decía en alguna entrevista que pues, no sabía, que porque toda era información de inteligencia que había manejado el gobierno federal. Alguien le preguntó que si tenía un reporte él de lo sucedido ese jueves en Sinaloa y francamente dijo que no sabía. La disfrazó, pues con otras palabras, pues, no estaba enterado. Y lo que hay que reconocer es que hay un componente que tenemos que vernos al espejo los ciudadanos. Como bien lo dijo la diputada, la violencia intrafamiliar está fuera de cualquier control, está creciendo en forma exponencial. Si no resolvemos el tema de la violencia desde nuestras casas, ejerciendo nuestra responsabilidad de padres, cuidando a nuestros hijos, evitando que anden en malos pasos, es muy difícil que nosotros no seamos parte de la cadena delictiva. Es urgente como sociedad hacer 2 cosas. Uno, tomar nuestra responsabilidad completa como padres y evitar que eso se dé. Y la otra es tener un poquito de apoyo, por lo menos, a nuestros cuerpos de seguridad. Te digo, en el caso de Sonora, el año pasado y este año han muerto 32 efectivos, entre policías municipales, policías estatales y AMIC. Yo les pregunto, ¿quién ha salido a ser solidarios con esas familias que se quedaron sin padre, sin madre? A esas familias que se quedaron huérfanas. Absolutamente nadie. Creo que la indiferencia también daña. Es el momento también como sociedad salir a respaldar a nuestros cuerpos de seguridad que están haciendo trabajos heroicos. No dudo que haya malos elementos, claro que los hay, a esos habrá que castigarlos y sacarlos, pero son malos buenos elementos y les estamos dando la espalda. Yo sí creo que como sociedad también tenemos pendientes que habría que enfrentar. Son historias que hay que recuperar esas. Me dejaste un poco pensando, Marco, porque son historias, diputada, ¿está usted de acuerdo? Que tendríamos como sociedad que recuperar. Ese reclamo, por ejemplo, de las viudas y de los huérfanos de los policías de Guaymas. Justo en eso estaba pensando. Terrible. Reclamando la indemnización
reclamando las prestaciones no entregadas al papá muerto en el cumplimiento de su deber, y así tenemos muchas otras historias. Las de Guaymas es particularmente desgarradora por la manera tan brutal en que fueron asesinados sus policías, y también por el desamparo en el que quedaron las familias de esos policías municipales. Y no hay ni un solo nivel de gobierno, desde el gobierno municipal hasta el gobierno federal, pasando por el estatal, los tres, que hayan respondido satisfactoriamente a las demandas de esas familias en principio. No tendrían las familias, diputada Marco, no tendrían las familias por qué haber salido ante los medios de comunicación, haber posteado nada en Facebook, en ningún lado, para que les hicieran caso, ¿sí? El solo hecho de haber vivido la tragedia del tamaño que vivieron bastaba para que se les hubiera comisionado una persona especial a estarle dando seguimiento al caso de ellos hasta que se cumpliera con las demandas de las familias. ¿Quién reclamó eso? ¿Quién de parte de los ciudadanos o de las organizaciones lo reclamó? Nadie lo reclamamos. Creo que les debemos a ellos que están dando la vida por nosotros un poquito de mayor respaldo. Como medios también, incluso. Pero fíjate, ahorita que te escucho y que escucho, Sergio, el énfasis con el que hablas del tema de Guaymas, creo, por un lado, tú acabas de dar una cifra, dices el 35% está mal en la policía, ¿sí? ¿No? Entonces estamos hablando de un 65% que está bien, ¿no? Sí. Y entonces estamos hablando de qué mala la policía municipal, qué mala policía estatal, y por eso es que luego, cuando sucede esta tragedia como la de Guaymas, nadie sale a hablar por los policías, porque entonces los encajas dentro de ese 35% en lugar de ese 65%. Entonces yo creo que algo que tenemos que hacer primero es recuperar el respeto ante las instituciones, y el respeto ante estas instituciones de las policías municipales y de la policía estatal pasa por el respeto de sus autoridades, es decir, la gobernadora defendiendo a su policía estatal, defendiendo su estrategia de seguridad estatal, y las policías municipales defendiendo a su policía municipal y defendiendo su estrategia municipal. Sin embargo, en un momento dado que hubo hace un mes y medio, cuando empiezan con que la Guardia Nacional va a venir y que la Guardia Nacional va a cambiar mandos en las ciudades como Hermosillo, Obregón, Guaymas, Empalme, Navojoa, etcétera, o sea, los alcaldes dijeron sí, adelante, o sea, ellos mismos no salieron a defender ni su autonomía, ni a su policía, ni su estrategia. No dudo que quienes entraron sean buenos, sí me explico, no quiero que se vea como una crítica nada más así, sino como presidentes municipales debieron haber salido a defender a su policía y no lo hicieron, pero también atrás de esto hay un tema. Así me lavo las manos. Fíjate, en medio de todo este dilema, en medio de toda esta tragedia de Culiacán, el que sale menos mal es el gobernador. O sea, menos mal. O sea, yo no digo que esté bien. A su fiscal lo tenían sitiado ahí. Sí, vamos a ponerle pausa, pero los tengo que ir al corte. Y regresamos ya al tercer bloque de este espacio. Solamente apuntar algo, Marco, sobre lo que tú decías que es bien importante, el tema de la descomposición familiar, y un factor ahí, el consumo de drogas. Voy a un corte y regreso al tercer bloque de esta mesa de pros y contras. Estamos viendo
analizando el tema de la seguridad pública en el estado, un poco también lo que pasó en Culiacán la semana pasada ya en Sinaloa. Con este tema, Marco Paz apuntaba ahí la importancia de que tengamos conciencia como sociedad, tengamos una participación más activa como sociedad, y yo le agrego, Marco, también como medios de comunicación, a esa solidaridad que deberíamos demostrar con las familias de los policías muertos, caídos en acción, que son de 32 policías, lo que va del año. 18 policías muertos en cumplimiento de su deber en lo que va del año, en el entendido de que alrededor del 35% de las corporaciones, de los policías pudieran estar problemados, pues no ser tan buenos policías. Y estamos hablando entonces, decía María Dolores del Río, de un 65% de miembros de las corporaciones policíacas que están más comprometidos. Sin embargo, todos los metemos a ese 35%. Apuntaba también Marco Paz el tema de la descomposición familiar, la falta de responsabilidad de nosotros, los padres de familia, a veces para con nuestros hijos, para meter en cintura a nuestros hijos, para educar nosotros a nuestros hijos, para nosotros imponer las reglas, imponer los límites en nuestras casas y evitar que después esos hijos se nos salgan del carril, nosotros mismos como padres de familia nos salgamos de ese carril y nos convirtamos en parte de esa estadística delincuencial en el estado y en el país. Y agregaba yo otro elemento, el tema del consumo de drogas. El tema del consumo de drogas al interior, en las familias, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las calles. El tema particularmente Hermosillo y un sector, entiendo que de Cajeme, del consumo de cristal, esa droga tan adictiva que genera tanta violencia en la sociedad, que genera más asaltos, más violencia intrafamiliar, los asaltos más violentos, en fin, genera muchos problemas, particularmente el consumo de cristal. Y de un tiempo a la fecha se agudizó el consumo de esta droga, particularmente aquí en Hermosillo. Y recupero una entrevista que le hice hace, no sé, 2 años más o menos a Jorge Zuilo, cuando era el director de Seguridad Pública en la administración pasada. Yo le preguntaba si le tuvieras que poner un porcentaje a la relación cristal, índices de inseguridad en Hermosillo, ¿qué porcentaje de relación hay? Y él me dijo 99%. 99%. Y la verdad me parece brutal la cifra. Estaba invitado a esta mesa, quiero decirlo, el secretario de Seguridad Pública, David Anaya. De última hora canceló, desconozco las razones. Entiendo que tiene él una agenda apretada, es el secretario de Seguridad Pública en el estado. Pero me hubiera gustado mucho, señor secretario, que hubiera estado sentado aquí con mis 2 invitados para poder también agregar esa parte de la estadística que usted conoce muy bien, y de la estrategia también. La invitación queda abierta. Les decía que íbamos a platicar con el director del Observatorio Ciudadano por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos, vía telefónica en este programa, y ya está en la línea telefónica. Manuel Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a los invitados, a tus órdenes. Muchas gracias. Mira, estamos aquí en el estudio de Pros y Contras, está María Dolores del Río, está Marco Paz, y empezamos un poco analizando al principio del programa, en el primer bloque, lo que había sucedido allá en Culiacán. Y para irlo aterrizando un poco también al plano de lo local de esta parte, ¿no? De la parte de nosotros en el estado de Sonora. ¿Cuál sería tu lectura, Manuel Emilio, sobre eso que se vivió ahí, en Culiacán? Porque hay, 1000 lecturas y más que va a haber sobre esto. Bueno, así es. Buenas tardes a los invitados, María Dolores, a Marco. Efectivamente, en primera instancia, desde el Observatorio Sonora por la Seguridad, reconocemos la labor realizada por el Ejército y las instituciones. Eso lo dejamos claro la gran mayoría de organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, lo ocurrido en Culiacán, pues estamos ante hechos inéditos que requieren un análisis profundo de lo ocurrido. El punto central, creemos nosotros, es lo que ocurre, evidentemente, es decir, la lectura que había de parte de la sociedad, de parte de algunos diagnósticos de lo que ocurre en regiones en nuestro país, pues resultó este día sangriento, este día de temor para las personas en Culiacán. De entrada, pues hubo un vacío de información durante mucho tiempo
la autoridad después sale y nos da diferentes versiones, va corrigiendo, y pues nos queda esto de que evidentemente salió mal. Ellos mismos, la misma autoridad federal reconoció un operativo fallido, nos queda claro. Sin embargo, tenemos hasta el momento más dudas que respuestas de las mismas diferentes versiones que el gobierno federal ha venido ofreciendo pues desde ocurridos los hechos. Bien, faltará mucho tiempo todavía para irlo entendiendo, para irlo procesando. Estamos entre que si tomó la decisión correcta el presidente o no la tomó, dicen algunos, el Estado claudicando frente a su responsabilidad, a su obligación constitucional de cumplir la ley, pero también frente a un hecho ya en la práctica, no legal, pero sí en la realidad, de una amenaza clara de este grupo del crimen organizado de acabar con las vidas de civiles si este muchacho Guzmán no era liberado de inmediato. Y bueno, superaban, el grupo delincuencial superó en número y en armamento, y todo indica también, Manuel Emilio, no sé tú qué opines, en capacidad de organización, en estrategia y en capacidad de comunicación, quizá también al gobierno y a las corporaciones policíacas involucradas en ese operativo para detener al joven Guzmán, porque pareciera que, y ahorita lo ponemos sobre la mesa también, que el presidente ya tiene una competencia. El presidente ha sido muy buen comunicador, pero parece que ahí ese jueves hubo también una estrategia de comunicación con tantos videos, con tantas cosas que circularon, y que fue rebasado el gobierno, y lo digo con todo respeto y asumo las consecuencias. Incluso los medios de comunicación fuimos rebasados también en ese momento, al momento de intentar comunicar correctamente lo que estaba sucediendo ahí en Culiacán, atenidos muchas veces a una transmisión, creo, por Facebook Live, y a una cantidad impresionante de videos, algunos desgarradores, transmitidos por cadenas de WhatsApp. Al final de cuentas, ¿era la decisión correcta dadas las circunstancias? ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, el caso Culiacán muestra de cuerpo entero lo que ha venido ocurriendo en materia de seguridad de parte del gobierno federal, la improvisación. Después de las diferentes versiones que se vinieron planteando, creo yo que el gobierno federal quiso, o más bien está poniendo en el centro de discusión el hecho de que se salvaron vidas por haber liberado o por no haber ejecutado una orden de aprehensión, pues, de acuerdo a las diferentes versiones que ha dado. Sin embargo, yo creo que el punto central debe de ser que el mismo gobierno federal fue el que inició ese operativo de detener a una persona, y aquí pues bueno, primero dijeron que había orden de... Bueno, después el presidente en la mañanera señaló que había una orden de aprehensión con fines de extradición del hijo de uno de los capos más grandes del mundo, según lo señalado por la DEA. Luego entonces también nos llama mucho la atención de que si bien la Marina había actuado a través de todos estos últimos años, teniendo, digamos, un expertise razonable en tipos de operaciones de alto impacto, desconocemos por qué no estuvo la Marina llevando a cabo el operativo. Por otra parte, el centro de discusión debe de ser qué ocurrió, es decir, si la cadena de mando, si el gabinete de seguridad en una de sus declaraciones señaló de que los militares, es decir, las personas del operativo no habían informado al gabinete de seguridad, pues definitivamente esa cadena de mando es sumamente peligroso el no estar enterado de tomar decisiones de ese nivel, si es que fuera esa la circunstancia. Luego entonces creemos que el punto debe de ser precisamente por qué hubo diferentes versiones, por qué ahora se le quiere culpar al grupo operativo que mandaron a hacer esto, y como tú lo comentaste, Sergio, la capacidad de reacción, como vimos y como algunos especialistas han señalado, la capacidad de reacción del crimen organizado en Culiacán fue en 15, 20 minutos cuando mucho, y al verse superados igual no vimos una capacidad de reacción de parte de las autoridades.
Manuel Emilio, finalmente, a reserva de lo que quieras tú comentar, yo te preguntaría, ¿qué pudiéramos hacer desde tu punto de vista y de tu conocimiento acá desde lo local para evitar que se repitieran situaciones lejanamente parecidas a esa que vivimos, que se vivió en Culiacán? La misma pregunta le hice yo también aquí a María Dolores Yamarco, y desde luego también tu opinión sobre lo que se está haciendo hasta este momento en materia de combate a los índices de inseguridad en el estado de Sonora. Bueno, definitivamente es la ruta a trazar desde lo local, exactamente como lo señalas, y también enfocarnos en los 4 ejes fundamentales para construcción de seguridad, que son la prevención, la policía, cómo están nuestros cuerpos de policía. Sabemos cada 3 años o cada término de alguna administración nos enteramos de que no tienen los medios o las herramientas necesarias para realizar su trabajo, pero en el Inter, pues muchas veces no se sabe qué es lo que ocurre. El otro punto es justicia, es decir, disminuir los niveles de impunidad, reforzar las tareas de investigación. Está muy relacionado el aumento de la violencia con el nivel de impunidad. Y por otra parte, otro punto que está dentro de esta cuestión de esta construcción de seguridad, esta pacificación, es precisamente un punto poco tratado, pero fundamental, que es la reinserción social. Es decir, se tiene que trabajar desde estos 4 ejes. Se tiene que hacer planes de reducción de violencia desde lo local, es decir, desde los municipios. Creemos que los municipios tienen que llevar esa bandera, así lo dicen los estudios. Y lo más importante, Sergio, las decisiones se tienen que tomar en base a evidencia. No podemos seguir, no se puede continuar en todas estas pues políticas fallidas, no de un año, sino de los últimos 15, 20 años. Necesitamos generar precisamente diagnósticos claros para tomar decisiones en base a evidencia y no en base a humores políticos. Bueno, Emilio, yo te agradezco mucho. ¿Algo más que quieras agregar para poner aquí sobre la mesa? No, pues únicamente eso. Yo creo que lo importante es trabajar desde lo local. Nosotros desde el Observatorio Sonora por la Seguridad hemos insistido en los municipios fundamentalmente que generen un plan de reducción de violencia, que fortalezcan la capacidad de sus policías respecto a capacitaciones, y pues que nosotros hemos tuvimos en algún momento reuniones con algunos alcaldes donde se comprometían a un pacto por la seguridad, que es precisamente de lo que acabo de mencionar. Sin embargo, pues a la fecha no lo han cumplido. ¿Qué quiero decir? Que la responsabilidad evidentemente es de todos, sociedad y gobierno, y tenemos que ir hacia una misma dirección. Bien, y aparte la cuestión presupuestal, ¿no? Que está muy castigado. Por supuesto, sí. Desafortunadamente, Fortatec se cree que este próximo 2020 tendrá un recorte de un 25% más o menos a lo que sucedió en este presente año. El estado de Sonora sufrió un recorte de 40 millones este 2019. Se espera un recorte similar al que entra. Y déjame decir algo, hoy estando en la Ciudad de México, precisamente estuvimos en el 7º Foro Nacional de Causa en Común, y estuvo Leonel Cota Montaño de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y anunció que en el caso de, habrá que esperar, ¿verdad?, pero únicamente para comentarlo, señaló que en el caso del Fortamun, del fortalecimiento a los municipios para llevar a cabo un nuevo modelo, el modelo nacional de Policía y Justicia Cívica, habrá un aumento de 16,000 millones este año a 43,000 millones para el 2020, pero bueno, habrá que esperar si se cumple. Ojalá. Manuel Emilio, te agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias, saludos Marco y saludos a Dolores. Gracias, que te vaya muy bien. Gusto saludarte. Es Manuel Emilio Hoyos, que es director del Observatorio Ciudadano por la Seguridad. Bueno, pasamos en la última parte de la charla con Manuel Emilio la cuestión de los dineros, María Dolores, sí, la cuestión del presupuesto. Es decir, hemos estado hablando de cumplirle a las familias de los policías caídos, de cumplirle también a las familias de los policías en activo. Estamos hablando también de mejorar las condiciones de esos policías. Estamos hablando de capacitar a los policías buenos y a los rescatables, rescatarlos y capacitarlos, ¿sí? Estamos hablando de depurar las corporaciones policíacas, y todo, absolutamente todo, cuesta dinero.
Sí. Así es. Están ya en las cercanas a las negociaciones al presupuesto para el ejercicio fiscal del 2020. A ustedes les toca aprobar el presupuesto estatal. En este caso, entienda lo que hablaba Manuel Emilio, es el presupuesto federal. Pero desde lo local, ¿cómo se puede defender lo que se pueda defender en ese rubro? Sí, mira, yo te quiero decir, en este momento está la discusión en la federación y revisando el tema de cómo nos va a ir a Sonora, porque el mayor porcentaje del recurso del Estado como de los municipios depende de la federación, pues vemos que en total Sonora representa el 0.76% del presupuesto federal. 0.76%. No vienen recursos que habían estado llegando los años anteriores, como es el Fondo Minero, como es el Ramo 23, y en el tema de seguridad, como decía hace un momento Manuel Emilio, se presume que también va a haber una reducción en el presupuesto que va directamente a los municipios en materia de seguridad pública. Yo que veo, o sea, si tú me dices, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿No? Primero, para concluir con las ideas que yo traía, no me quiero ir sin decirlo. ¿Qué sucedió al final en Culiacán? ¿Qué es lo que sucede a partir de eso? Pues desde mi punto de vista puso en evidencia la vulnerabilidad de la estrategia federal. Eso es lo que puso en evidencia. En Sonora han ocurrido cosas similares, pues no de la gravedad de Culiacán, ¿verdad? Pero sí hemos tenido incidentes fuertes en municipios como Guaymas, que tú has sido reiterativo con el tema de los policías, en Empalme, aquí mismo en Hermosillo, en Obregón, pero no solamente en municipios grandes, sino en municipios pequeños a donde hoy las familias no pueden ir ni a la fiesta del pueblo. Entonces estamos viviendo una situación grave. ¿Y qué podemos hacer? Se han cancelado fiestas. Se han cancelado fiestas, efectivamente. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Yo coincido con Manuel Emilio y yo creo que primero hay que cerrar filas todos en Sonora, cerrar filas y defender a la policía municipal, a las policías locales y hacer que crezca la policía estatal, ¿no? Hoy el número de policías estatales es mucho menor a los que tiene la Policía Municipal de Hermosillo, ¿no? Entonces necesitamos fortalecer ahí. Segundo, es el tema de presupuesto que se debe de traducir en capacitación, pero equipamiento. Lo que vimos en Culiacán era que estaban mejor armados los que estaban defendiendo al detenido, ¿no? Que las mismas autoridades. No necesitan sacar permiso en la Sedena, pues, exactamente. Para portar armas. Entonces, eso también es algo que nos asusta. Y hay dos temas que mencionó Manuel Emilio y que de alguna manera lo mencionó Marcos y no me quiero ir sin decirlo. Primero hay que combatir la impunidad porque la cifra negra es muy alta, o sea, estamos hablando de que solamente el 9% o el 10% de los delitos se persiguen y toda la estadística que tenemos es sobre ese 10%, no es sobre el 100%. Y segundo, la prevención. ¿Qué es la prevención? Y yo se lo preguntaba al secretario de Seguridad también, ¿qué vamos a entender como por prevención? Porque una cosa es ayudar a las familias, fortalecer a las familias, pero las familias están inmersas en una situación distinta a la que se vivía hace 10 años. El narcomenudeo es la diferencia en las calles de Hermosillo de hoy a los de hace 10 años, a cuando yo fui presidenta municipal, Sergio. O sea, la situación que se vive hoy es una situación completamente diferente. Y entonces termino diciendo, tenemos que cerrar filas nosotros, los sonorenses, ponernos de acuerdo entre nosotros, entre autoridades estatal, municipal, el Congreso, empresarios, sociedad civil organizada y decir, primero Sonora, o sea, luchemos por Sonora, blindemos nuestro estado lo más que podamos. Marco. Pues mira, la verdad es que sí tenemos que hacer algo y hacerlo algo en conjunto y tenemos que pasar, digamos, a las acciones concretas. Una primera acción que valdría la pena hacer es exigir mayores presupuestos al principal problema que señalan los mexicanos y los sonorenses. Así como exigimos que en el gobierno federal se den más recursos para el tema de seguridad y justicia, también deberíamos de pedir en el Congreso que se dé más recursos para seguridad y justicia. No es posible que en Sonora dediquemos el 3%, 4% del presupuesto a este tema, que es el más importante, mientras nuestro vecino estado de Chihuahua dedica entre el 10 y el 12%. Tenemos que resolverlo. Los recursos no resuelven los problemas, pero si algo está claro es que sin recursos no hay forma de resolverlos. La segunda es que tenemos que tener un plan estratégico perfectamente delineado de cara a la sociedad, donde se diga exactamente dónde están nuestros cuellos de botella, que son los policías, que son los peritos, los ministerios públicos. También tenemos que entrar en el tema de los jueces, tenemos que tener mayores capacidades de inteligencia
tenemos que ponernos en forma muy clara y precisa y proponernos cómo avanzar. Y así todos tenemos que hacer un esfuerzo. No solamente las autoridades, que son los primeros, también nosotros desde la sociedad hemos, insisto, sido muy omisos en no reconocer el esfuerzo, en no jugar un papel protagónico en el combate de las adicciones. Por ejemplo, hay una relación directa de donde llega el cristal, se incrementan los niveles de violencia y de inseguridad. Y aquí ya lo sabemos, se han incrementado, por ejemplo, las carpetas de investigación para atacar el narcomenudeo, pero todavía no sabemos dónde están quedando esas carpetas, si efectivamente están en la cárcel a los imputados. Quisiéramos ver toda la cadena de valor puesta. Tenemos dos magníficos funcionarios en la fiscal Claudia Indira Contreras y en el secretario David Anaya, pero ellos no pueden si no les damos los recursos suficientes. Creo que es un buen momento para hacer un llamado, cerrar filas, pero con acciones concretas. Empecemos con el presupuesto, sigamos con un plan compartido, estratégico, visible, y repartámonos la chamba entre la autoridad y la sociedad para que esto salga adelante. Sonora se puede salvar, depende más de nosotros que de otros. Pongámonos manos a la obra. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes dos en la manera distinta en que lo han explicado, con sus matices cada uno de ustedes. Tenemos que cerrar filas. Sí. Sí, tenemos que blindar Sonora. No es que nos separemos del resto del país, pero desde lo local podemos empezar a trabajar. Pero a ver, les voy a echar a perder un poquito el acuerdo. Lo político, ¿sí? La grilla. El tema de las diferencias políticas en los tres órdenes de gobierno, cuando no se pertenece al mismo partido y a veces perteneciendo al mismo partido, ¿sí? No se ponen de acuerdo a veces los órdenes de gobierno, los presidentes, los diputados federales. Yo veo los diputados federales, tenemos en Hermosillo, por ejemplo, dos diputados federales que son dos mujeres brillantes, para mí, bien inteligentes ambas, Wendy Briceño, Lorena Valles, pero no las he visto tan activas en este tema desde la defensa del presupuesto. En otras ocasiones, en otras legislaturas, veíamos diputados federales de los 7 distritos que hay en Sonora, metiéndole mano al presupuesto, ¿no? Para traerse cosas para Sonora. Ahora no están como que muy políticamente correctas. Son inteligentísimas las dos, bien preparadas las dos, pero ellas traen una dinámica distinta. ¿Cómo podemos entonces sortear esas diferencias políticas que siempre surgen entre los órdenes de gobierno y que impidan que una estrategia dure más de 3 o de 6 años? A mí no me preocupa las diferencias políticas, Sergio, porque yo creo que en las diferencias políticas es cuando puedes encontrar el acuerdo y el camino. A mí me preocupa, al revés, la disciplina por pertenecer al mismo partido. Eso me preocupa más, esa disciplina que no cuestiona, que no pregunta, que no pone en evidencia, que no defiende el Estado por ir a corriente con el Estado. Me quedan 3 minutos, tiren el resto, ¿eh? Ok, me quedan 3 minutos. Muy bien, eso es lo que yo diría. Eso es lo que, en la diferencia política, insisto, ese no es el tema. La diferencia política para eso sirve, para que podamos llegar a acuerdo. Es más riesgosa la disciplina que no cuestiona. Yo poco podría esperar de los políticos, sinceramente hablando. Yo espero más de la sociedad, que nos organicemos y exijamos un acuerdo de los políticos y un comportamiento de tal manera que cumplan con su palabra. Cuando uno los escucha, todos están de acuerdo. ¿Y por qué no se resuelven los problemas? Porque en el trayecto empiezan los desfiguros. Yo creo que es muy fácil. Aquí los ciudadanos están viendo el comportamiento de cada quien. Si a alguien le importa la seguridad y la justicia del Estado de Sonora, es el momento que dé un paso adelante y que sume su granito de arena. Necesitamos pasos adelantes. Los que lo hagan mal tendrán sus consecuencias, ¿no? Pero aquí necesitamos los que quieren hacer las cosas bien, que den un paso adelante con acciones concretas que empujen. Necesitamos presupuesto, necesitamos planes, necesitamos apoyo de los 3 niveles de gobierno. Yo sé que tanto el secretario Alfonso Durazo como la gobernadora en el tema de justicia se han puesto de acuerdo. No he visto normalmente a los presidentes municipales ni al resto de las representaciones. Me gustaría que hubiera un acuerdo entre todos, empezando con ellos y con la sociedad junta, para resolver el tema. Sonora
sí podemos resolver el tema de la seguridad si hacemos causa común entre todos. Sí, yo quiero reforzar la idea de Marcos. Es cierto, el tema está también en la cancha de los ciudadanos. Sí, no perdamos de vista que la responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad, pero si hoy está en riesgo esa seguridad, es momento que los ciudadanos en el Estado, en este Estado donde nosotros vivimos, exijan, cierren filas, obliguen a los acuerdos, ¿no? Obliguen a revisar los temas en el Congreso local y en el Congreso federal, y finalmente que privilegiemos el lugar donde nosotros vivimos. Me preocupa México, por supuesto que me preocupa el país, soy mexicana, pero vivo en Sonora. Y mi trabajo está en Sonora, soy diputada en el Congreso local, mi esfuerzo está aquí. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro también cada uno de nosotros. Les agradezco mucho a los dos que han venido. Al contrario, un placer. Muchas gracias, María Dolores del Río, diputada local, integrante de la Comisión de Seguridad Pública. Muchas gracias, Marco Paz, asesor del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, y bueno, muy conocedor del tema, ambos desde la trinchera de cada uno de ustedes. Muchas gracias también a Manuel Emilio Hoyos, que estuvimos platicando con él por teléfono, director del Observatorio Ciudadano por la Seguridad. Les agradezco mucho a ustedes que nos hayan acompañado. Pues hay que sumarnos todos a esta tarea, los gobiernos, la sociedad civil, todos los sectores que integran esa sociedad civil tan grande, trabajadores, académicos, empresarios, medios de comunicación, ciudadanos en general. Nos tendríamos que sumar para mejorar las condiciones de seguridad en cada una de las calles, colonias, banquetas, plazas, escuelas, centros de trabajo de nuestro estado. Yo soy Sergio Valle, le agradezco mucho su compañía en esta ocasión en la mesa de pros y contras. Le recuerdo, los lunes es a las 9 de la noche y la retransmisión en cadena estatal, en la red estatal, es los sábados a las 9 de la mañana. Gracias.